una campanita al momento de nacer. ¡Qué lindo! Bueno, ¿qué pasa? Resulta que este gatito era muy curioso y su mamá le había prohibido que cruzara la calle. ¿Y por qué el gatito quería cruzar la calle? Bueno, porque al otro lado de la calle había muchos más gatitos blancos que él quería conocer. Y bueno, un día Campanita decide cruzar la calle para conocer esos gatitos y cruza la calle. ¿Y qué pasó? ¡La atropellaron! Ahí quedó tirado en el suelo. ¡Terrible! ¿Qué pasa? Pero no se ponga a llorar, Tutututo, por favor. ¿Pero por qué me cuenta eso? Pero si eso es, Tutututo, si esto es ficción, es ciencia ficción. Eso es lo que se denomina un cuento, esto es literatura infantil. ¿Y qué es literatura infantil? ¡Excelente pregunta, Tutututo! Muy bien. ¿Qué es la literatura infantil? Muy bien, y la literatura infantil es un concepto muy antiguo, para lo cual tengo que irme a lo que es la etimología del concepto. En este caso, el concepto de literatura. El concepto de literatura. Bueno, literatura se divide en dos partes. Litera, que es cama, y tula, que viene del latín tulein tulaun, que significa cuento. O sea, literatura son cuentos para dormir bien en la cama. ¡Qué bonito! Profesor, ¿qué? ¿Y cuál es el cuento más antiguo? Ah, muy bien, Tutututo. El cuento más antiguo narra la historia de la profesión más antigua. Y es el cuento de Anita en el País de las Maravillas. Un cuento de que ella era panadera. A eso me refiero. ¿De qué? Que era panadera, sí. Amasaba todo el día ahí la flauta, la lluvia, todas esas cuestiones. ¿Y cuántos tipos de cuentos existen? ¿Ah? ¿Cuántos tipos de cuentos ¿Cuántos tipos de cuentos? Muchos cuentos, Tutututo, más de 8. Hay cuentos cuentos que hablan de príncipes, de enanos, de verdura, de demócratas cristianos, de animales. ¿De animalitos? Claro, de animalitos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosa? ¿Cómo cuáles? Bueno, quizá uno de los cuentos de animalitos más clásicos de todos los tiempos es el cuento de El gato computa. ¡Oiga! El cuento de un gato experto en computación y en internet. Eso me refiero, que no sea mal pensado. Pero quizá otro cuento que a mí, el cuento que más me ha marcado y favorito cuento de animalitos es el cuento de Las Tres Chanchitas. Las tres chanchitas que en este cuento tenían nombre y se llamaban así. La chanchita número 1, la chanchita Lili. Luego venía la chanchita Titi. Y finalmente la chanchita Phoebe. La chanchita Phoebe. Y bueno, ¿estás tranquilo ya? Bueno, ¿y qué pasó? Voy a narrar un poco de esta historia. Ya, voy a narrar un poco de historia. Y bueno, ¿qué pasó? Estaba un día la chancita Lili en su casa de paja. ¿Y qué pasó? El lobo se la quería comer. Y fue a la casa de paja de Lili. ¿Y qué hizo? Sopló y sopló y su casa derribó. ¿Y qué hizo Lili? Ah, bueno, Lili no tuvo otro más remedio que irse a la casa de su otra hermana chanchita, la chanchita Titi, que vivía en una casa de madera. Y ahí estaban las dos hasta que llega el lobo y sopla hasta que su casa bota. ¿Y qué pasó con las dos chanchitas? Bueno, las otras dos chanchitas se tuvieron que ir a la casa de su otra hermana,
Phoebe, la chanchita Phoebe, en una casa de ladrillo. Vivía en una casa allá en Miami, una casa gigante. Una tremenda casa, tremenda portada que hinchaba la cabeza a la chanchita. Tremenda casa. De hecho, estaba pernada la casa ahí porque era segura y ahí era saber que el lobo no iba a derribarla. Pero ¿qué pasó? Llega el lobo a la casa de la chanchita Fifi y sopla, pero no puede derribar la casa de ladrillo de esta chanchita. Pero el lobo igual logra entrar a la casa. ¿Por qué? Porque Titi, como media tontita, dejó la puerta abierta y entró el lobo y se comió a Lily y se comió a Titi, pero no se quiso comer a Phoebe. ¿Y por qué, profesor? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el lobo tenía estómago. ¡Tenía estómago para solo 2 chanchitas! A eso me refiero, solo tenía estómago para 2 chanchitas. ¿Ya existen las segundas partes en los cuentos infantiles? ¡Claro! Por supuesto que todo que existen las segundas partes en los cuentos infantiles, pero muchas veces las segundas partes no son lo que se espera a la gente. Pero existe un caso, por ejemplo, de un cuento muy conocido que tuvo una segunda parte muy buena. Y es el cuento de La Cenicienta. El cuento de La Cenicienta, por si no me entienden acá lo tengo, el cuento de La Cenicienta, que narra la historia de la perrita Lassie que le da distemper y muere al caerse de un precipicio. La Cenicienta. Ok. ¿Nunca lo escuchó? No, es que... No, bueno. Profesor, ¿Qué? ¿ya existen cuentos que dan miedo? ¡Claro, también! ¡Claro! Que existen cuentos que aterrorizan, que asustan, que dan pavor y sobre todo que turban. Y el cuento más turbador de todos es sin duda el cuento de Manuelita la vaca, un cuento terrible. El Quique se paró al tiro y se arrancó. Terrible cuento. Profesor, Y también tiene segunda parte. profesor, ¿Qué? ¿Quieres ya? ¿Ya? ¿y al Quique le gustan los cuentos? ¿Cómo dijo? ¿Qué? Que si al Quique le gustan los cuentos. ¡Claro! Que le encantan los cuentos. De hecho, antes a su señora le contaba muchos cuentos. Para que durmiera bien. Para que durmiera bien. Le contaba cuentos. Pero Quique, él se identifica con muchos cuentos. Quique se identifica. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, Vulgarcito, El Potito Feo.